Imagínese caminar tras las huellas de los 12 apóstoles, una ruta sagrada que atraviesa continentes y siglos. Este es un mapa vivo donde cada huella revela no solo destinos, sino historias de fe inquebrantable, sacrificios extremos y destinos marcados por el coraje. Comenzamos en Jerusalén, vamos a Roma, cruzamos tierras persas y llegamos a España, descubriendo cómo estos hombres transformaron el mundo y cómo el mundo los transformó a ellos. El primero en caer fue Judas Iscariote, consumido por la culpa tras traicionar a quien llamaba maestro. Su final fue trágico, se ahorcó de un árbol, dejando tras de sí un vacío que necesitaba ser llenado. Y así, Matías fue elegido para ocupar su lugar entre los 12. Pero no podemos olvidar a Esteban, el primer mártir de la cristiandad. Aunque no fue uno de los discípulos originales, su muerte resonó con más fuerza que cualquier sermón. Apedreado en las calles de Jerusalén mientras proclamaba el nombre de Jesús, su valentía encendió el fuego de la persecución y, con ella, la expansión de la fe. Entre los perseguidos se encontraba Saulo de Tarso, un hombre que de ser verdugo de cristianos se convertiría en el apóstol Pablo. Su conversión fue un momento decisivo, pero antes de eso fue testigo, y tal vez participó, de la muerte de Esteban. La violencia, sin embargo, no contenía el mensaje. Cada creyente que huyó de Jerusalén llevó consigo las palabras de Cristo, difundiéndolas por Judea, Samaria y más allá. Mientras algunos partían, otros permanecían en la ciudad santa, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y multiplicando el número de creyentes. La envidia de los líderes religiosos creció en la misma proporción que la fe del pueblo. Fue en este clima de tensión que el primero de los 12 apóstoles cayó como mártir. Santiago, el pescador de Galilea, abandonó todo cuando escuchó el llamado de Jesús. Dejó atrás el barco, a su padre y la vida que conocía para seguir a quien cambiaría su historia. Estuvo al lado de Cristo en los momentos más íntimos, vio resucitar a la hija de Jairo, fue testigo de la transfiguración en la montaña. Pero fue después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como fuego, cuando su misión cobró fuerza. Santiago predicó en las calles de Jerusalén que el rey había conquistado la muerte, y por eso se convirtió en un objetivo. Herodes Agripa, nieto del mismo Herodes que intentó matar a Jesús cuando era niño, buscó desesperadamente el apoyo de los líderes religiosos. Y encontró en Tiago a la víctima perfecta. Quería enviar un mensaje claro: nadie estaba a salvo. Detenido sin previo aviso y sin un juicio justo, James fue condenado a espada. Pero esa noche sucedió algo extraordinario. El soldado encargado de llevarlo al lugar de ejecución, tocado por la fe del apóstol, se arrodilló a sus pies, confesó a Cristo y pidió morir a su lado. Y así fue. Al amanecer, los dos fueron sacados de la ciudad y la espada cayó sobre sus cuellos. La muerte de Santiago es la única de los apóstoles registrada en el Nuevo Testamento, aunque a veces su nombre aparece como Jacob. Las Escrituras dicen que Herodes hizo matar a espada a Santiago, el hermano de Juan. Pero su historia no terminó ahí. Una antigua leyenda cobró fuerza con el paso de los siglos: sus discípulos habrían recogido su cuerpo y, guiados por el Espíritu, lo transportaron a la costa norte de Hispania, la actual España. Allí lo enterraron en secreto. 8 siglos después se descubrió su tumba y nació una de las rutas de peregrinación más famosas del mundo, el Camino de Santiago. Desde entonces millones han caminado durante días, semanas o meses siguiendo sus pasos en busca de respuestas y una conexión más profunda con Dios. Después de la muerte de Santiago en Jerusalén, algunos apóstoles, como Pedro y Juan, permanecieron en la ciudad santa, mientras que otros partieron para llevar el mensaje de Cristo a los confines del Imperio Romano. Y fue en las lejanas tierras de Etiopía donde el siguiente apóstol encontró su fin. Mateo, antes conocido como Leví, era un recaudador de impuestos al servicio de Roma, un traidor a los ojos de su pueblo. Hasta que un día, en medio de esa rutina fría y corrupta, Jesús pasó junto a él, lo miró a los ojos y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y nunca miró hacia atrás. Después de la muerte de Cristo, no retomó su antigua profesión. En cambio, tomó el pergamino y escribió el Evangelio que lleva su nombre. Con precisión y pasión, registró todo lo que vio y escuchó, mostrando que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Rey anunciado por los profetas. Pero Mateo no se limitó a escribir. Él predicó. Viajó por Etiopía, Persia y otras regiones de África y Asia, llevando el Evangelio a lugares donde se desconocía el nombre de Jesús. Hasta que en una ciudad etíope llamada Nadaba,
mientras celebraba misa, fue rodeado. Los líderes religiosos, enfurecidos por las conversiones, lo acusaron de destruir sus tradiciones, blasfemar contra sus dioses y proclamar un reino invisible. Lo atacaron violentamente. Algunos informes dicen que fue apedreado. Otros que fue degollado a espada mientras repartía la Eucaristía. Hoy en día, millones de personas leen sus palabras, pero pocos saben que Mateo no solo escribió sobre Jesús, sino que murió por él. Mientras su sangre se derramaba en tierras lejanas, en Jerusalén la tensión alcanzaba su punto máximo, y otro de los 12 caería. Santiago el menor, hijo de Alfeo, permaneció en la ciudad santa y se convirtió en uno de los líderes de la joven iglesia. Mientras otros huían de la persecución, él se quedó cuidándolos, consolándolos y enseñándoles. Su lealtad, sin embargo, lo convirtió en un objetivo. Los líderes religiosos no podían soportar que se difundiera el nombre de Jesús, y Santiago era una figura central. Detenido a plena luz del día, delante de las personas que lo conocían y de los fieles que lo amaban, fue llevado al punto más alto del templo. Allí le exigieron que negara a Jesús. Pero Tiago no se dejó intimidar. Desde lo alto levantó la voz y declaró: Jesús, el Hijo del Hombre, está sentado a la diestra del Padre y regresará en gloria. La multitud se agitó, los líderes gritaron y de repente lo empujaron. Tiago cayó, su cuerpo chocó contra las rocas, pero no murió. Herido, ensangrentado, aún respirando, se arrodilló y oró: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tuvo tiempo para nada más. Un hombre corrió hacia él con un garrote y, de un brutal golpe en la cabeza, le quitó la vida. Así murió Santiago el menor con la oración en los labios y el perdón en el corazón. Su sangre se mezcló con el polvo del templo, el mismo lugar donde tantos profetas fueron rechazados y donde el Hijo de Dios fue condenado. Su muerte dejó una profunda huella, pero la misión no se detuvo. Mientras unos caían, otros avanzaban hacia nuevos horizontes y la llama del Evangelio seguía extendiéndose. Hacia el norte uno de ellos llevaría el mensaje y su destino también estaría escrito con sangre. Y en las plazas desafiando a los filósofos de Atenas y a los gobernadores de Cesarea. Su voz resonó entre los muros de piedra de las cárceles, donde, encadenado, escribió cartas que se convertirían en las páginas más profundas del Nuevo Testamento. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, declaró, y cada una de sus palabras fue un testimonio vivo de esa verdad. Pero Roma no perdonó. El imperio vio a Pablo como una amenaza, no solo por su predicación, sino por su influencia. Había llevado el Evangelio a los confines del mundo conocido y ahora, de vuelta en la capital, su presencia era un fuego que Nerón no podía apagar. Detenido nuevamente esta vez por cargos de sedición, Paul sabía que su fin estaba cerca. No había más cartas que escribir ni más viajes que planificar. Solo quedaba una última batalla, la de la fe. En la prisión mamertina, donde los condenados esperaban su ejecución, Paulo no desesperaba. En cambio, le escribió a Timoteo, su hijo en la fe: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora está guardada para mí la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me dará en aquel día. No había miedo en sus palabras, solo la certeza de que la muerte no era el fin, sino la puerta a la eternidad. Cuando los soldados vinieron a buscarlo, Paulo no resistió. Fue llevado fuera de las murallas de Roma, a un lugar llamado Tres Manantiales, donde eran ejecutados los condenados a espada. Allí, frente a la espada brillando al sol, no apartó la mirada. No pidió clemencia. Simplemente inclinó la cabeza como quien se inclina ante un rey. El golpe fue rápido y su sangre se mezcló con la tierra que tanto había amado. Pero la historia no terminó ahí. Mientras su cuerpo era enterrado apresuradamente, su voz seguía resonando. Las iglesias que fundó florecieron. Las cartas que escribió circularon de mano en mano a lo largo de siglos. Y el hombre que una vez persiguió con furia a los cristianos se convirtió en el mayor heraldo del Evangelio. Roma intentó silenciarlo, pero su muerte fue solo el comienzo. Porque la sangre de los mártires, como siempre, se convirtió en semilla. Y así, uno a uno, los apóstoles cayeron. Juan, el discípulo amado, fue el último. Exiliado en la isla de Patmos, lejos de los ojos del mundo, recibió visiones que sacudirían la historia. Allí, entre las rocas áridas, el Cristo glorificado le reveló el fin de todas las cosas y el comienzo de una nueva era.
Y aquí yo hago nuevas todas las cosas, dijo la voz. Y Juan con manos temblorosas escribió cada palabra, sabiendo que incluso en el exilio, el Evangelio nunca sería contenido. Cuando finalmente cerró los ojos por última vez, ya viejo, no había espada, ni cruz, ni fuego. Solo el silencio de la eternidad lo recibió. Pero su voz, esa, nunca se detuvo. Porque las palabras que dejó no fueron solo tinta sobre pergamino. Eran fuego. Eran vida. Y hasta el día de hoy, cuando alguien abre el Apocalipsis, es como si Juan todavía estuviera allí, susurrando, «Ven, Señor Jesús». Continuó proclamando el nombre de Cristo. Cada golpe de la espada le quitaba algo más que piel, arrancaba el miedo de los corazones que lo rodeaban. Los verdugos esperaban que gritara, maldijera y suplicara clemencia a los dioses a los que había desafiado. Pero Bartolomé no les dio ese placer. En cambio, con el rostro bañado en sangre y la voz firme como la roca que sostenía su fe, levantó los ojos al cielo y oró, «Señor, recibe mi espíritu». Los verdugos, atónitos, vieron que ni el dolor más cruel podía silenciar a aquel hombre. Luego, para asegurarse de que su mensaje muriera con él, le arrancaron la piel de todo el cuerpo, dejándolo expuesto, un testimonio vivo o mejor dicho, un testimonio moribundo de la verdad que no podía ser destruida. Cuando finalmente llegó el golpe final, no fue la espada lo que lo mató, sino el fuego. Su cuerpo fue quemado, sus cenizas esparcidas, como si esto pudiera borrar incluso el recuerdo de su existencia. Pero fue inútil. Porque la fe que plantó en tierras lejanas no fue quemada. Las iglesias que fundó continuaron creciendo, los discípulos que formó llevaron a cabo su misión y hasta el día de hoy, siglos después, su nombre es invocado en lugares donde el Evangelio aún desafía a los ídolos de piedra. Bartolomé no necesitaba una tumba para ser recordado. Su historia, escrita a sangre y fuego, se convirtió en un grito que resuena a través de los siglos: ninguna persecución podrá apagar la luz que viene de arriba. Y mientras unos caían, otros se levantaban. Porque el Evangelio no fue una llama que se apagó con el viento de la oposición, fue un fuego. Y cada mártir que caía encendía 10 corazones nuevos. Así sucedió con Andrés, el hermano de Pedro, quien llevó el mensaje a las tierras heladas de Escitia y Grecia. Los gobernantes locales, temiendo que su predicación sacudiera el poder de los templos paganos, ordenaron su arresto. Pero André no dio marcha atrás. Incluso frente a la cruz en forma de X, que le esperaba, la abrazó como a una amiga, no como a una enemiga. Durante 2 días colgado del árbol continuó enseñando, exhortando, amando, hasta que el último aliento abandonó su cuerpo pero no su voz. Y así, uno a uno, los apóstoles cumplieron su misión. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primero en beber la copa del martirio, decapitado por la espada de Herodes Agripa. Mateo, el recaudador de impuestos, llevó el Evangelio a Etiopía, donde fue traspasado por una lanza. Simón el celote y Judas Tadeo enfrentaron juntos persecución en Persia, hasta que fueron asesinados con un garrote. Y Felipe, que predicaba en Asia Menor, fue crucificado cabeza abajo como su Señor, pero con el mismo gozo en su corazón. Cada uno de ellos podría haber elegido el silencio. Podría haber guardado su fe para sí mismo, evitar la confrontación y vivir una vida pacífica. Pero no lo hicieron. Porque sabían que la verdad no era una opinión que deba debatirse, era una semilla que había que plantar, aunque fuera regada con sangre. Y así, mientras el mundo intentaba borrar sus voces, se multiplicaron. Porque la muerte para ellos no era el final. Fue solo el comienzo de algo más grande. Habían caído como semillas al suelo, pero John permaneció, el último vínculo vivo con aquel que lo había cambiado todo. Ya no era el joven impetuoso que luchaba por un lugar al lado del Maestro, ni el discípulo que se apoyaba en el pecho de Jesús en la última cena. Ahora, era un anciano de ojos cansados pero aún ardientes, un hombre que llevaba en su cuerpo las cicatrices de un imperio que había intentado apagarlo y en su corazón la llama que ni las cárceles, ni las torturas, ni el exilio habían logrado apagar. Roma le temía. No por su fuerza física, que ya no existía, sino por su terquedad en no quedarse callado. Cuando el emperador Domiciano decretó que todos los que confesaran el nombre de Cristo debían ser arrojados en aceite hirviendo, Juan fue el primero en ser arrastrado al caldero. Pero el fuego que devoró a los hombres en segundos, no lo tocó. Las llamas se inclinaron ante él como si reconocieran un poder mayor, y el pueblo, atónito, vio al anciano salir ileso, con la túnica intacta y el rostro sereno.
El milagro no lo salvó de la ira del imperio, simplemente pospuso lo inevitable. Domiciano, furioso, lo desterró a la isla de Patmos, una roca árida en medio del mar, donde los prisioneros eran dejados morir de hambre y soledad. Pero hasta entonces, Joao no estuvo solo. En esa soledad rocosa, entre el viento cortante y el mar embravecido, escuchó la voz que conocía de Galilea. No fue un susurro, sino un trueno: escribe lo que ves. Y entonces, como si las cortinas del tiempo se abrieran ante él, Juan vio lo que ningún ojo humano había visto jamás. Vio al Cordero que había sido inmolado, pero que estaba vivo. Vio los cielos abrirse, los ángeles en adoración, los reyes de la tierra temblando ante aquel que reina por los siglos. Vio el fin de todas las cosas y el comienzo de algo eterno. Y escribió. No con pintura, sino con fuego. No en pergamino, sino en el corazón de quienes algún día leerían sus palabras y comprenderían: lo que parecía una derrota era solo el preludio de la victoria. Años más tarde, cuando Domiciano cayó y Juan pudo regresar a Efeso, ya no era solo un apóstol. Él era un profeta. Un hombre que había visto el futuro y sabía que por mucho que el mundo intentara reprimir la verdad, ésta siempre emergería, más fuerte, más brillante e indomable. Reunió a los discípulos, viejos y nuevos, y les dijo: hijitos, amaos unos a otros. No fue un consejo. Fue un legado. Porque sabía que cuando su voz se callara, el amor sería la única arma que le quedaría. Y que incluso en la muerte ese amor seguiría hablando. Y así fue. Cuando Juan cerró los ojos por última vez, no hubo ningún martirio espectacular, ni crucifixión, ni espada. Solo un suspiro, una última mirada al cielo y la certeza de que, después de todo, volvería a casa. Pero su voz no se detuvo. Las palabras que había escrito del Evangelio, las cartas, el Apocalipsis, resonarían a través de los siglos, desafiando imperios, convirtiendo reyes, consolando a los afligidos, prendiendo fuego a los corazones de aquellos que aún no habían visto, pero creían. Porque la muerte nunca ha sido el fin para quienes llevan la verdad. Ella es solo la puerta. Y del otro lado, lo que les espera no es el silencio, es el coro de quienes han estado allí, cantando al unísono: al que venciere, le daré la corona de la vida. Pero su partida no fue menos gloriosa que el martirio de sus hermanos. Porque aunque su cuerpo yacía quieto, sus palabras no. Surgieron como brasas de un fuego moribundo, esparciendo luz a través de la oscuridad de los siglos. Las iglesias que él había nutrido lloraron, pero no se desesperaron. Lo sabían, Ión no los había abandonado. Solo había ido delante al lugar donde el Cordero estaba en medio del trono, donde el río de la vida corría cristalino, donde estaban las hojas del árbol para la curación de las naciones. Y allí, por fin, lo vio de nuevo, no como el juez de Patmos con ojos de fuego, sino como el pastor que enjuga toda lágrima. Aquel que lo había llamado desde las costas de Galilea, que lo había amado al pie de la cruz, que lo había preservado en el aceite hirviendo y le había revelado el fin de todas las cosas. El último apóstol había terminado su carrera. Pero la historia no había terminado. Las palabras que había escrito, el Evangelio que llevaba su nombre, las cartas que ardían de amor, la revelación que sacudió los cielos, sobrevivirían a los imperios. Serían leídos en secreto por los perseguidos, susurrados en las catacumbas, gritados desde los púlpitos y llevados hasta los confines de la tierra. Y cuando sonara la última trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitaran primero y los vivos fueran arrebatados juntamente con ellos, Juan estaría entre la gran nube de testigos, uniéndose su voz al coro eterno: digno es el Cordero que fue inmolado. Porque la muerte no pudo silenciarlo. La tumba no pudo retenerlo. Y el mundo, aunque lo intentó, nunca pudo olvidar al hombre que había visto el rostro de Dios y vivió para contarlo. Y así el último de los 12 difuntos, el máximo testigo ocular, hijo adoptivo de María y vidente del Apocalipsis. Pero su voz no es silenciada por el polvo de la tierra, resuena en las páginas sagradas, donde nos dejó las últimas palabras de toda la Escritura. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Y la respuesta de la Iglesia, a lo largo de los siglos, no podía ser otra: amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. No es el final. Es solo el comienzo de una promesa que aún arde en el corazón de quienes creen. Porque la historia de los 12 no es un relato del pasado, es un fuego que nunca se apaga, una llama que enciende generaciones, un legado que desafía el tiempo.
No tenían ejércitos, ni fortunas, ni influencia política. Solo tenían una verdad no negociable: Jesucristo es el Señor, y eso fue suficiente para sacudir imperios, transformar culturas y escribir la historia de la humanidad con sangre y fe. Y ahora, esa misma verdad está en tus manos. ¿Qué harás con él? ¿Te esconderás en las sombras del olvido o lo levantarás como una antorcha para iluminar el camino de los demás? Cada me gusta, cada acción compartida, cada palabra de aliento que difundes es un eco del coraje de esos hombres. Es tu turno de ser portador de luz. No dejes que su historia sea solo un recuerdo, haz que impulse tu propio viaje. Y si aún no conoces en profundidad la saga de estos gigantes de la fe, sumérgete en el libro de los Hechos. Allí verás cómo 12 hombres corrientes, movidos por el Espíritu, pusieron el mundo patas arriba. No es solo un registro histórico, es un llamado. Un llamado a vivir con la misma audacia, la misma pasión, el mismo amor incondicional por aquel que lo dio todo por nosotros. Mira el vídeo en pantalla y deja que la verdad contenida en estas páginas encienda tu corazón. La Iglesia no fue construida por héroes perfectos, sino por hombres que eligieron decir sí cuando el mundo dijo no. Y hoy, esa elección todavía está ante ustedes. Que las bendiciones del Señor descansen sobre usted y su familia, y que la historia de los 12 no sea solo algo que escuche, sino algo que viva.